por toda la iglesia del Señor. Bueno, estamos muy agradecidos con el Señor por la vida que Dios nos ha dado, por este privilegio, porque es un gran privilegio que Dios nos da de ser participantes de esta gran suerte. Pues así el apóstol Pablo en una ocasión, no solamente, sino en reiteradas ocasiones, pero entre esas, en una ocasión decía, siendo inspirado del Señor, que hemos sido participantes de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy nosotros somos participantes de esta gran suerte, de esta grande dicha, de esta gran bendición. ¿Cuántas personas ahorita, a esta hora, en el mundo entero, están esperando una hora, perdidos lastimosamente en el licor, en distintos vicios, distintas fiestas mundanales de pecado? Muchos, o no muchos, todos, con un vacío en su corazón, sin la paz en sus vidas, sin la felicidad en sus corazones, en sus vidas. Y hoy, por la gracia de Dios, Dios nos tiene aquí unidos en paz y en bendición. Esto es una grande dicha, una grande suerte, que el Señor nos ha juntado en uno. Como dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos en uno. Que el pueblo del Señor esté reunido. Gracias al Señor por nuestros hermanos que han venido de otros países, tierras lejanas, 5 horas, 6 horas de viaje, 7 horas, como nuestros hermanos de Paraguay, los hermanos que han venido de Chile, los hermanos que han venido de Bolivia. Una obra que Dios ha permitido que hayamos contribuido en algo. Y aquí están Manuel Alberto Casanova, su esposa, con testimonio de sanidad, su hermana que viene por primera ocasión, hermanos que vienen de la zona de Bolivia, del Belice, conocida como la zona del Pantano, zonas ramales del Amazonas, y que aquí están de distancias muy largas. Hermanos que han venido de Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Bueno, cada país, algunos que no han llegado estarán llegando. Y de aquí, de distintos puntos del país, que han hecho esfuerzos para llegar, no solamente hoy, que han luchado los obispos, pastores, el ministerio, desde los ayudadores, hermanos, que quizás sus nombres no resuenan entre la congregación porque no había tiempo para todo, pero como en estos días nos mencionaba, sí resuenan y están ante la presencia de Dios, que han dado su vida trayendo cooperaciones, sembrando maíz, sembrando todo, yuca, criando un pollito, gallinas, cerdos, para presentar una ofrenda aquí en este lugar para Dios. Eso es algo de gran valor, de gran precio, de gran estima delante del Señor. Otros que han dado sus trabajos, sus ofrendas, sus cooperaciones, para que hoy, por la gracia de Dios, podamos compartir y estar juntos en esta casa de oración, que hace, por la gracia de Dios, en este año, si no me equivoco, en fecha, se cumplen 28 años que fue dedicada. Un año, 3 meses después, Dios me permite llegar al Evangelio en el mes de febrero del año 1997, siendo vecino aquí, 5 casitas más abajo, poquito más abajo aquí de la iglesia. Desde niño veía las confraternidades, no dentro de la iglesia, sino que veía los buses cuando iban pasando y llegando. Y por la calle de piedra en ese entonces me paraba, siendo un muchacho de 8, 10, 12 años, a mirar hacia adentro. Y veía esa cantidad de hermanos aquí. Nunca en mi vida pasó por mi mente que un día dentro de esos hermanos yo también iba a estar. Crecido, nacido aquí, en Solano. Y gracias al Señor que hoy tengo esta gran bendición. 28 años después, Dios concede que la ampliación de la iglesia central se dé. No fue algo planificado, como yo se lo decía a nuestro hermano ministro, que
Le agradezco primeramente a Dios porque de Dios proviene la bendición y la salud, pero también a Él como un ministro que ha confiado en mí. Se lo agradezco en gran manera. Tuvo la confianza de decir, haga el trabajo. Confiamos en su trabajo, en el equipo que lo va a apoyar, por los obispos, que también en ningún momento me dijeron, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo va a hacer? No, cada uno de ellos me dieron su apoyo, su motivación y en su momento cada uno su aporte con las obras que presiden, pastores, en la medida de sus posibilidades. Ya prácticamente en los últimos meses del año, ya que este proyecto inició el día 26 de agosto de este año. El día 26 de diciembre, es decir, pasado mañana, se estarán cumpliendo 4 meses del inicio de esta obra. Cuando no se pensó que se iba a una ampliación, realmente no. Se pensó en un techo de aproximadamente 25 metros de lo que es la cocina, donde estaba el techo existente de la cocina, 20 metros más hacia aquí, donde estaban las paredes existentes de la iglesia. Con un piso, techo, como se le conoce como un área abierta. Pero allí Dios comenzó a trabajar, a manifestarse. Y luego de hacer una oración para hacer ese techo, para que los hermanos tuvieran un lugar donde no se serenaran en las noches, si llovía no se mojaran, si hacía sol en el día tuvieran por lo menos un techo que los cubriera. El techo iba a llegar hasta la primera columna aquí de la iglesia base. Hasta ahí era el techo. Hicimos una oración con los hermanos que estaban en este día, un gran grupo de jóvenes, voluntarios, muchos hermanos. Y después de haber hecho la oración, fui al cuartito aquí, ya habíamos dado las medidas y estando allí hice una oración corta. Señor, ya hicimos una oración. Vamos a iniciar con este techo. En tu nombre, Señor, permite que lo podamos terminar y que quede bien, Señor. Teníamos un presupuesto con las actividades de la iglesia aquí en la central, que con eso podíamos hacerlo. Pero cuando estoy orando, escuché una voz audible. No todas las veces eso me ha pasado. Me ha pasado quizás unas 3 o 4 veces en la vida. Una voz audible que me dijo, lo que se necesita es la ampliación de la iglesia. Y yo abrí los ojos en oración, en el cuarto. Y quedé en silencio, no seguí orando. Pero como la duda está siempre en nuestro alrededor, pensé dentro de mí, esto es cosa mía, esto no, esto es yo que estoy pensando así. Y terminé la oración y me levanté y me vine caminando. Ahí estaban los árboles aquí al frente, los verdes que había, ¿no? Y cuando vengo caminando veo que el equipo de trabajo habían parado allí y me estaban esperando. Mano obispo, estamos esperándolo. Digo, sí. Mano obispo, ya que vamos a iniciar este trabajo, sé que usted tiene que hacer la consulta con el ministro, con los obispos, pero nosotros les decimos, ¿no sería la oportunidad para que se haga la ampliación de la iglesia? Y cuando yo escuché eso, yo sentí un escalofrío en el cuerpo. Porque en menos de unos minutos, 2 veces esa frase. Y entonces ahí hicimos un alto y fue donde llamé al hermano ministro por teléfono, que se encontraba en Colombia esos días. Y le manifesté que si podíamos hacer y avanzar, quizás si no se terminaba, pero por lo menos pudiéramos tener el techo y el piso. Y no se pensaba tampoco en todavía quitar las paredes, por lo menos el piso, el techo, y que se colocaran unas bocinas y de allá se pudiera apreciar hacia acá. Y así
Al conversar con el hermano ministro, los obispos, yo pude comunicarme con el obispo Ezequías Álvarez, vieron bueno que se pudiera hacer. Y de esa forma se inició la fundación. Ya no solamente hasta ahí, sino hasta adelante. Y allí comenzamos a ver a un pueblo realmente entregado a la obra de Dios. Yo tenía que decir a las 11, 12 de la noche a los muchachos, vamos a parar, porque nadie quería parar de trabajar. Eso se llevó a cabo hasta el día de ayer todavía, 1 de la mañana, con los últimos toques posibles. Como decía nuestro hermano ministro, que él fue testigo en todas las ocasiones que estuvo aquí. Sus oraciones, la motivación que nos dio y la confianza que nos dio como ministro en todo momento. Su presencia aquí, y la hago saber a toda la iglesia, la llegada de nuestro ministro aquí a Chiriquí y su compañía ha sido de mucha motivación para todos nosotros, de mucha bendición. Quizás yo no he sido lo más correcto, pero Dios sabe que lo que lo he hecho con todo el corazón para Dios, con todo el respeto a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. Pero sé que esto ha producido bendición, la llegada del ministro aquí a la provincia. Y gracias al Señor, sus oraciones y el apoyo de los obispos, los pastores en cada lugar que nos llamaban para motivar y continuar el trabajo, se ha podido llegar a esta obra. No se pensaba en cielo raso, inclusive no se pensaba en baldosa por la situación económica. Yo le dije a nuestros hermanos, y el hermano ministro hace un momento testificó que no hubo una cuota que se le asignara a la provincia. El trabajo se llevó con el poder de la oración. Dios manifestó que teníamos que orar más para que el proyecto se llevara. Y de allí se inició un propósito de parar todos los trabajos todos los días, aquí en la central. Y también se le anunció a la provincia. Cada lugar, a las 9 de la mañana se hicieron alto. El que iba manejando pudiera hacerse a un lado. El que iba en bicicleta se acordara, el que estaba en su casa y todo el personal que estaba aquí en la iglesia trabajando, paráramos los albañiles, los baldoseros, los soldadores y nos reuniéramos a una oración a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y de esa manera, hasta el día de ayer, 23 de diciembre, lo pudimos hacer. Nuestro hermano ministro, su esposa, todo el tiempo que ellos pudieron estar aquí, que no estaban en las misiones, nos acompañaron. Y gracias al Señor, hoy podemos ver este trabajo, este fruto, aún no está terminado en su totalidad. Se hizo todo lo posible para llegar a esta etapa. Faltan acabados, mejoras, pero le doy gracias a Dios que lo que se ha logrado en este tiempo es la maravilla y el poder de Dios. Que Dios estimuló el corazón de los hermanos. Yo solamente he sido un compañero más, he sido un servidor, un trabajador, un compañero. El director ha sido el Señor, que ha construido con nosotros, nos consoló en momentos de tristeza, en momentos de dolor, momentos también tristes, porque tenemos que reconocer que hay momentos en que uno se aflige, como muchos momentos de alegría. Las hermanas cocinando sin cesar por estos 4 meses, los ayunos, 1 mes y casi 10 días de un paro que hubo en el país. No había combustible aquí en la provincia de Chiriquí, como es de conocimiento. Pocos vehículos había en las calles, aquí en la provincia, aquí en Bugaba. Creo que en Bocas del Toro vivió una situación similar. No teníamos combustible para la retrocavadora. En esos días sufrimos una inundación producto de unos desagües que han caído a estas calles. Nos vimos en la emergencia de conseguir una pala para poder hacer un dragado, pero no había combustible. Ahora los hermanos de Blanco Arriba se unieron, pasando por bananales, por caminos difíciles, corriendo peligro, trayendo combustible del lado de Costa Rica,
a un costo más elevado, pero para que el proyecto no parara. Y llegaban aquí con muchos sacrificios, algunas ocasiones censurados por la policía que estaban haciendo negocio, y peligros de ladrones porque la gasolina y el diésel estaban siendo perseguidos por todos lugares, aquí en la provincia. Y gracias al Señor el producto llegaba, y la retrocavadora y la pala continuaban sus trabajos. Los equipos eléctricos continuaban. Sí cocinamos las hermanas y los hermanos, los grupos que trabajaban por esa etapa de ese mes y casi 10 días con leña. Se traía leña de distintos lugares. Y ahí estaban esos fogones encendidos, mucho humo, mucho sacrificio allí, las hermanas, los hermanos, para que los obreros tuvieran comida. Se escasearon muchos productos en la provincia y los hermanos comenzaron a traer todo lo que ellos podían, sus cultivos, arroz, yuca, pollo, cerdo, reses. Y como decía nuestro hermano ministro, nunca podemos decir que hubo escasez de alimentos aquí en la iglesia. Siempre había alimento para todo el que llegaba, había comida. Aquí llegaban personas a mi hermana Priscila, la cooperadora Priscila, que nos da su testimonio, a buscar algunos dulces y veían en pleno paro la cantidad de hermanos trabajando aquí y la obra que no paraba, y veían las maquinarias y decían, ¿cómo hacen ustedes para trabajar? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Quién le paga a toda esta gente? ¿Y de dónde sacan combustible? Y Priscila le daba testimonio que era el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y ella decía, yo asisto a una iglesia y para construir una pared o tumbarla hay que pagarlo, dice, aún a los mismos hermanos. Es impresionante ver esto, le decía a ella, es impresionante ver esto. Y gracias al Señor se ha podido lograr esto. Testimonios vimos, nuestro hermano ministro decía, no hubo un accidente que lamentar. Ciertas raspones, cosas que son pasajeras en una construcción, pero eso nos motivaba era a orar más, a ayunar más. Y gracias al Señor, en medio de todas esas dificultades, la obra no paró, tanto aquí en la iglesia como en otras instalaciones que se han mejorado por la gracia de Dios. Nunca pensamos que se iba a llegar hasta esta etapa, nunca. Pero la verdad que yo mismo veo solamente el poder y la misericordia de Dios, y decirle a todos nuestros hermanos de distintas provincias que dieron su apoyo de corazón voluntario, que Dios les bendiga su confianza, y como a nuestros hermanos que Dios me ha dado este privilegio, porque es un privilegio, no soy merecedor, para mí es un gran privilegio poder presidir la obra en la provincia de Chiriquí, donde hemos recibido un apoyo muy numeroso de nuestros hermanos y de nuestro ministerio, que se ha unido de una forma u otra para que este trabajo llegara a esta etapa. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Los hermanos de la provincia, les agradezco mucho. No tendré el tiempo para darle un abrazo a cada uno, pero Dios sabe que pasa a todos mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a proceder con las ofrendas en esta noche, en nombre del Señor. Vamos a tratar como la iglesia, pues es más numerosa, hay más hermanos.